Reporte 100. Damián Cepeda Vidales, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto un saludo a todos. Esto va al pleno al pleno del Supremo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, los 11 ministros tendrán que pues debatir sobre esta situación en una situación extraña, pues es una acción de inconstitucionalidad que implica al presidente de la Corte. Ahí, ¿qué papel deberá jugar Arturo Saldívar? ¿Tendrá que excusarse? Sí, mira, la verdad es que es muy lamentable todo, Juan Carlos, la situación. O sea, yo lo dije de manera muy clara y lo repito hoy, a mí me parece que es un golpe de Estado al Poder Judicial. Hay gente que dice, oye, espérate, ¿tanto así? Sí, claro, la definición de golpe de Estado es tomar el poder por un medio violento o por un medio ilegal. Y quizá no fue violento, pero sin duda fue ilegal. Y eso es lo que están haciendo, están, digamos, asaltando el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque están alargando de 4 a 6 años el tiempo que dura el presidente de la Corte, que es una posición sumamente poderosa, con muchas facultades, pero no solo eso, Juan Carlos, se dice poco, pero están alargando de 5 a 7 años el tiempo que duran los consejeros del Consejo de la Judicatura. Y para quien no ubica este órgano, es un órgano poderosísimo. O sea, ese órgano nombra, remueve, cambia adscripciones, hace vigilancia y disciplina de todos los magistrados y de todos los jueces de todo el Poder Judicial Federal. O sea, de ese tamaño, por eso digo que están tomando el Poder Judicial. O sea, están en un golpe de Estado del Poder Judicial. Y gente puede decir, oye, bueno, ¿y qué tiene que se le alargue? Bueno, pues tiene nada más el pequeño detalle que el artículo 97 de la Constitución, para el caso del presidente de la Corte, y el artículo 100 para el caso del Consejo de la Judicatura, pues dice exactamente cuánto pueden durar, precisamente para evitar control sobre el Poder Judicial, y dice que el presidente de la Corte dura 4 años y que no se puede reelegir. O sea, la Constitución ya prevé el caso de, oye, si sale muy bueno, no importa, no se puede reelegir, porque se debe preservar la institución. Y el Consejo de la Judicatura igual, duran 5 años. Entonces lo que están haciendo en la práctica es, por un lado, asegurar que hasta cuando acabe el periodo de Andrés Manuel López Obrador, esté el presidente de la Corte, que ha sido muy funcional para el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pero no solo eso, sino que quieren cruzar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con un control del poder de la Judicatura, porque si la amplían a 7 años van a cruzar hasta el sexenio entrante. Entonces quieren seguir nombrando magistrados, jueces, pasando el sexenio de López Obrador. Por eso es de veras una aberración. Y sobre el presidente de la Corte, lo digo, digamos, con claridad, es una vergüenza la postura que tuvo. Así, sí, de claro te lo digo. Muy tibio, ¿no? No, completamente. Un hombre de Estado, Juan Carlos, tiene que deslindarse cuando está viendo que están cometiendo una ilegalidad. O sea, este clásico discursito político de voy a esperar a que el tribunal decida. Pues si el tribunal eres tú, no puedes ver el tamaño de montaña de conflicto de interés que tienes. O sea, cuando tú estás viendo, si eres una persona, digamos, honorable, que hay un abuso, lo correcto es deslindarse. O sea, yo sí digo, ahorita es momento de saber de qué lado de la historia quieres estar parado. Del lado de alguien que defiende al país y a las instituciones, o de alguien que quiere simplemente tener el poder y pasar a la historia como algo negativo. Sí. Entonces, oye, ¿se debe de excusar? Perdón por digamos, la introducción tan larga, pero es gravísimo. Por supuesto que sí, Juan Carlos, pero eso no termina beneficiando. Porque, a ver, y perdón que me vaya muy técnico, la Corte tiene 11 personas, ¿no? Hombres y mujeres. Y lo que dice la ley es que para declarar inconstitucional una norma, tienen que votar 8 personas. Entonces, si él se excusa, no ayuda en nada, pues. Claro. Pues simplemente son 10 personas las que van a votar en lugar de 11. O sea, digamos que sería lavarse las manos. Pero lo que necesitamos es que voten a favor de declarar inconstitucional esto, porque es verdaderamente un abuso. Y digamos, yo sé que hay gente que me puede decir, oye, pero pues si lo aprobaron en una ley, pues ya debería de valer, ¿no? Pues no, porque esto que yo estoy hablando de las reglas, de lo que dura el presidente de la Corte y el Consejo, viene en la Constitución, y lo que hicieron fue en una ley secundaria, sin las 2/3 partes, cambiar el tiempo.
Entonces de ahí es que brincamos nosotros a decir, oye, espérame, si declaran legal que en una ley secundaria puedas cambiar el tiempo que dure el presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura, eso es exactamente idéntico a que mañana lleguen y digan que el presidente va a durar 10 años y no 6, porque también es la Constitución la que le pone el límite. Es gravísimo. Sí, y ahora la correlación de fuerzas dentro de del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo está, Damián Cepeda? Es decir, ¿hay posibilidades de que validen esta ampliación de mandato? Porque, bueno, de acuerdo con análisis de distintos medios de comunicación, hay ministros que están a favor de la 4T, Ana María Carita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara. Hay ministros que están contra la 4T, Luis Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez Dayán, y hay 4 ministros que se ubican como neutrales: Javier Lainez, Jorge Mario Pardo, Norma Lucía Piña y José Fernando Franco, aunque él se retira el 30 de noviembre de 2021, y bueno, quedaría sin votar Saldívar, quedaría impedido por ser juez y parte. Entonces, con esta correlación de fuerzas que hay dentro del Pleno de la Corte, ¿es probable que entonces que se quede el ministro con 2 años más? Fíjate que lamentablemente sí es una probabilidad, Juan Carlos. No debería de serlo, porque digamos cualquier persona con leer nada más, yo a quien me está escuchando le invito a que abra la Constitución y lea el artículo 97 y el 100 y no te queda lugar a dudas, o sea, no hay ni el más mínima ventanita, o sea, dice dura 4 años y no te puedes reelegir, y en el otro dice dura 5 años y no te puedes reelegir, o sea, no hay duda. Sin embargo, desgraciadamente, algunos ministros, más que los que están en contra y así, algunos ministros nombrados en este periodo de López Obrador han mostrado en otros temas que son evidentemente ilegales, pues han mostrado un trabajo subordinado al Poder Ejecutivo. Es el problema, Juan Carlos, cuando se hacen nombramientos que obedecen a intereses políticos, y ahí sí que un fuerte reclamo también a la oposición, porque esos nombramientos, yo lo he dicho siempre, es de mis quejas. O sea, yo lo he dicho siempre, oye, te andas quejando, pero luego cuando llega el momento de votar le ayudas a lograr su objetivo, pues es el clásico tema que pasa en los congresos a veces. Entonces, o eres o no eres, porque era muy previsible que algunos de ellos que venían de trabajar directamente, de ser subordinados del presidente, pues cómo nos iban a cuadrar estando. Claro. Nunca debieron de haber llegado a la Corte. Entonces, sí, yo espero que en este momento ellos digan, oye, no, o sea, yo no quiero pasar a la historia como alguien que dio un golpe de Estado al Poder Judicial, y se mantengan a la altura. Pero sí, la verdad, las cosas que existen en el aire, pues mira, por ejemplo, me hubieras preguntado antes de que decidieran la consulta popular de los expresidentes si eso iba a pasar, y te iba a decir, pues no, ¿verdad? Es muy lógico. Pues resulta que se acomodaron y le hicieron el trabajo, entonces, pues ese es el riesgo, por eso nunca debió haber llegado ahí. Pero hoy, entonces, quien tiene en sus manos la posibilidad de acabar con esto antes de eso es el propio presidente de la Corte. Sí. Porque si él saliera y dijera, si yo fuera el que estuviera ahí, yo saliera y dijera, bajo ningún motivo voy a aceptar ni un solo día más que el que dice la Constitución, porque eso es un golpe de Estado al Poder Judicial. ¡Pum! Se acabó el asunto, Juan Carlos. Eso es lo que tiene que hacer un hombre de Estado. Desgraciadamente no lo ha hecho. Damián Cepeda, muchas gracias por compartirnos tus puntos de vista sobre lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto todavía no tiene fecha, ¿verdad? Porque tendría que ser el propio presidente el que le ponga fecha, ¿no? Sí, Juan Carlos. Él mismo decide cuándo se ve este asunto. Imagínate nada más el tamaño del conflicto de interés. Muy bien. Gracias, senador Damián Cepeda. Muchas gracias, Juan Carlos. Te mando un saludo a ti y a todos. Gracias. Es el senador por el Partido Acción Nacional, Damián Cepeda Vidales, hermosillense, sonorense. Reporte 100.